Esta película emplea representaciones dramáticas. Todas las palabras pronunciadas por los actores son citas exactas sacadas de entrevistas, periódicos y memorias de aquellos que lucharon. Corea, la guerra inacabada. A finales del otoño de 1950, Estados Unidos envía a casa los restos de sus primeros hombres desde Corea. Mientras tanto, los primeros de los 26.000 canadienses que servirán en Corea están preparándose para ir a la guerra. Charlie Fordes, un veterano combatiente de la Primera Guerra Mundial, va a casa para despedirse brevemente de su mujer y de su hija, aún bebé. El 11 de noviembre llegué a casa en la calle Belvedere, en la ciudad de Quebec, donde vivía, con todos los pertrechos. El casco metálico, pistola y demás. Totalmente equipado. Mochila grande, mochila pequeña y petate. Mi mundo. Y mi esposa me preguntó, ¿a dónde vas? Y empezó a llorar. Le dije, dentro de 25 minutos un conductor va a venir a recogerme y regresaré dentro de 2 años. Estábamos muy tristes y no comimos nada. Nos mirábamos uno al otro. Besé a mi hija y dije, volveré. Volveré. Noches silenciosas. En noviembre de 1950, los canadienses están a medio camino en el Pacífico cuando se enteran de que China ha entrado en la guerra de Corea con un violento ataque. Las tropas chinas cruzan en tropel el río Yalu, la frontera de China con Corea, y metódicamente empujan a Estados Unidos y a sus aliados hacia el sur de la península de Corea. Además de Estados Unidos, otras 15 naciones han enviado ya 35.000 soldados a Corea. Y hay más en camino. Tan pronto como ponen un pie en Corea, las tropas de las Naciones Unidas son enviadas a enfrentarse al ejército chino que está aproximándose. El comandante en jefe de todas las tropas de Naciones Unidas es el general Douglas MacArthur. Había asegurado a Washington que China no entraría nunca en la guerra. Ahora está en entredicho por haber puesto temerariamente en peligro la vida de americanos y caer en la trampa de los chinos. Pero MacArthur hace una lectura más positiva. Hemos llegado, desenmascarado la trampa roja y escapado. La hábil retirada se ha llevado a cabo a tal velocidad que ha llevado a muchos comentarios de ignorantes corresponsales que nuestras tropas huían. Nada más lejos de la verdad. Nuestras tropas están con un espíritu excelente y en buenas condiciones. Washington encuentra difícil de creer las declaraciones del general MacArthur. Y un nuevo comandante en jefe de las tropas terrestres es enviado a Corea para tomar el control de la situación. El general Matthew Ridgway, un agresivo oficial militar de carrera, obtiene una impresión muy diferente de la situación y apuro del 8º Ejército norteamericano. El espíritu del 8º Ejército me preocupa mucho.
Hay un definitivo aire de nerviosismo, de un sombrío presentimiento, de incertidumbre, de temor a lo que aguarda el futuro. Para mí está claro que los hombres han perdido parte de su confianza. Mientras los ejércitos chino y norcoreano empujan hacia atrás a las fuerzas estadounidenses fuera de Corea del Norte, en la punta de la península de Corea, llegan los primeros canadienses al puerto surcoreano de Pusan. Han navegado hasta este puerto a bordo del buque de transporte Soldado Joe Martínez de Estados Unidos. Son la infantería ligera canadiense Princesa Patricia, conocida como la Princesa Pat. John Bishop está en ella y se pregunta en dónde se ha metido. Me acuerdo de cuando llegamos aquí, ya que ante mi gran sorpresa de un chico de 19 años, cuando miramos por la barandilla del barco vimos cadáveres flotando en el agua. Los estadounidenses enviaron a una banda que nos amenizó mientras desembarcábamos. Pero no creo que demasiados de nosotros la escucháramos, porque solo mirábamos alrededor tratando de establecer un sentimiento de pertenencia en lo que íbamos a ver y vivir durante muchos meses. No estábamos ideológicamente relacionados a nada. No íbamos a una gran cruzada. Y creo que para la mayoría de nosotros, diría que posiblemente un alto porcentaje era como una gran aventura canadiense. Vayamos a ello. El Princesa Pat de Canadá llega al gran puerto del sur de Pusan. El teniente coronel Stone lleva a sus unidades a tierra para unirse a las fuerzas de combate de varios países. El jefe canadiense, el teniente coronel Gill Stone, un aguerrido veterano en combate, llega a tierra para enfrentarse a la demanda de Estados Unidos de que la Princesa Pat se incorpore inmediatamente al frente. Los canadienses se quedan a la espera mientras Stone va a hablar con el jefe estadounidense. No está por la labor de repetir desastres de guerras anteriores cuando los canadienses novatos fueron lanzados al combate. La situación era muy crítica. No estaban seguros de lo que iba a ocurrir. Cogían a cualquiera que pudiera combatir. Así que imagine cuando el teniente coronel le dijera: imposible, no voy a sacrificar mi batallón. Necesito algo de tiempo. La opinión del coronel canadiense prevalece. En lugar de enviarlos al frente, los canadienses son mandados a las montañas durante 6 semanas de duro entrenamiento. La geografía de Corea a muchos canadienses les recuerda a casa. Esas colinas de Corea iban del sur hacia el norte. Después de todo no eran tan altas. En la costa de Gaspi, donde yo nací, hay colinas más o menos del mismo tamaño que las de Corea. Unos 370, 449 y 460 metros. Me sentí como en casa. La guerra en Corea se lucha colina por colina. Para una ventaja militar, los ejércitos siempre han tratado de dominar los terrenos altos para ver mejor y atacar al enemigo. Al norte y cerca del paralelo 38, el ejército estadounidense es empujado colina tras colina mientras los comunistas avanzan hacia el sur sin descanso. El empuje alcanza su punto máximo con una mayor ofensiva china en vísperas de la Nochebuena de 1950. Las tropas chinas cruzan el paralelo 38, la frontera entre el norte y el sur, atacando posiciones de primera línea ocupadas por tropas surcoreanas, abriéndose paso y dirigiéndose hacia Seúl. El ejército surcoreano se ha roto y empieza a huir. Nunca antes había tenido una experiencia semejante, y rezo a Dios para que no presencie de nuevo un espectáculo así.
El atacante ejército chino está bajo el mando del general Peng Duai, un veterano de la guerra civil china y uno de los favoritos del presidente Mao. Nuestro primer encuentro con las tropas surcoreanas fue inesperado. Los aniquilamos. Comprendí las instrucciones de Mao. Ellos combinaron la internacionalidad para salvar Corea y el patriotismo para defender China. Ahora miren esto. Y fíjense. Los primeros días de 1951, riadas de refugiados huyen del avance del ejército chino. Una filmación de propaganda del ejército de Estados Unidos capta el momento. Miles de kilómetros de refugiados sin hogar dejados a la deriva por las hordas rojas. Aquellos días aún permanecen vivos para Ed y Myung-Kuk. Se casaron y rehicieron su vida en Canadá después de la guerra, pero ahora están visitando Corea, su tierra natal, donde la familia de ambos temió a los comunistas. En su aldea de pescadores de Malipo, Ed Cook tiene solo 13 años cuando su padre le hizo partícipe de un terrible secreto. Yo era el hijo mayor y me llamó a su habitación para mostrarme lo que tenía. Y lo que tenía era veneno. Puso el veneno en unos sobres pequeños y los envolvió. Uno para cada miembro de la familia. Para mi madre, mi padre, mi hermano menor, mi hermana y para mí. Toda la familia. Así que hizo 5 porciones y no se lo dijo a nadie más que a mí. Si por algún motivo no podemos escapar y vienen para detenernos, debemos darle uno a cada miembro de la familia, incluidos tú y yo, y nos suicidaremos. Ese era el secreto. Mientras la familia de Ed Cook se prepara para lo peor, en Seúl, Myung-Kuk y su familia están casi solos en su barrio. Han recogido sus cosas, pero su madre no quiere irse. El padre de Myung desapareció en la primera ocupación de los comunistas. Esperando que quizá pueda aparecer, su madre les dice que se vayan sin ella. Mamá no quería marcharse, quería estar allí, deseaba quedarse. Y hasta tuvimos que suplicarle que se fuera. Así que finalmente accedió y vino con nosotros. En el puerto de Incheon, donde solo 60 días antes habían entrado las tropas victoriosas de MacArthur, la familia de Myung forma parte de una oleada humana, yendo en la otra dirección en completa retirada. Su medio de transporte es una barca de pesca cargada ya con 90 personas. Se convierten en gente de mar. Una barca repleta de refugiados sin ningún conocimiento sobre navegación y a punto de afrontar las tormentas de diciembre. Estábamos allí sentados, amontonados, y solo había un servicio para 100 personas. Y no había ni zona de comedor, nada. Nos daban comida a través de un agujero y nosotros la recogíamos. Solo un cuenco de sopa con un poco de arroz. Y todo el mundo se mareaba debido al movimiento. Así que había gente devolviendo el medio de todos. Era un infierno. Ed y Myung-Kuk y sus familias logran ponerse a salvo. Pero millones de surcoreanos quedan atrapados por el avance comunista. La situación militar es sombría. Los canadienses han terminado su entrenamiento y se preparan para incorporarse a los combates. En su camino encuentran los restos de un regimiento segregado de tropas negras de Estados Unidos y aprenden una cruda lección. Nos detuvimos en lo que podríamos llamar un matadero. No podíamos creerlo. Y para un chico de 19 años como yo fue como decir, ¿dónde me estoy metiendo? Y era para eso. Había toda una compañía de transporte, toda de negros, que había decidido descansar allí y pasar la noche. Y llegó una patrulla de combate china y los mató a todos, 65 u 85 personas. Y como también quemaron la aldea, había personas que se cocieron igual que si los hubieran metido en un horno. Fue una lección valiosa.
El coronel Jim Stone, y tenía razón, dijo: chicos, vais a dejar vuestros sacos de dormir en un sitio, pero vosotros no dormiréis dentro de ellos, porque la mayoría de aquellos negros murieron tratando de salir de sus sacos de dormir, que estaban rajados y completamente llenos de sangre. Algunos habían logrado salir de su saco, pero otros no, así que supongo que por eso el coronel Stone tomó tal decisión. La matanza fue devastadora para la moral estadounidense, pero el general Matthew Ridgway visita las primeras líneas animando a sus tropas y reorganizándolas como una unidad de combate. Acaba con la retirada de los estadounidenses organizando todo el poder armamentístico y técnicas del ejército de Estados Unidos, y poco a poco empieza a contrarrestar el avance comunista y les empuja hacia el norte. Hemos vuelto a ser un ejército de combate, no un grupo huyendo. Hemos recuperado nuestros muertos, heridos, armas y nuestra voluntad de luchar. Nos hemos levantado del suelo y hemos vuelto de nuevo a la lucha. Así es como los militares intentan ganar la guerra. Un movimiento logístico masivo de material hacia el frente y la paciente aplicación de una fuerza abrumadora. Cuando Charlie Forbes, un veterano de la Segunda Guerra Mundial con mucha experiencia, llega a Corea, se queda asombrado de la fuerza de Estados Unidos. Pude ver bombardeos. Pude ver incendios por napalm, columnas de humo negro. La impresión que tuve fue, y ese fue mi primer contacto con la guerra de Corea, si hubiera podido ver una cosa parecida en Europa, hubiera podido ser una batalla del tamaño de una división o del cuerpo del ejército, con una concentración de artillería más allá de lo imaginable. Concentra más fuego allá abajo, sobre esa gente. Así que cuando llegué a la posición del capitán estadounidense, nos presentamos y dije: ¿qué ocurre? Nunca había visto una operación de fuego semejante. Y me respondió: así ha sido durante todo el día. Están bombardeando las otras posiciones. ¿Y se ha planeado alguna acción de ataque que siga a todo este fuego? Dije: no, contestó. Y me dejó totalmente desarmado. Y exclamé: ¿así es la guerra en Corea? Los aviones, el ruido, los camiones, la construcción de carreteras, el tráfico, los convoyes. Cuando se trata de los estadounidenses, hablamos a lo grande. Los canadienses y demás aliados van equipados con armas y tanques estadounidenses. Los canadienses estaban impresionados, naturalmente, del poder armamentístico que poseían, y todo lo que teníamos era estadounidense. Terminamos con cosas suyas de pies a cabeza, y creo que en conjunto estábamos contentos de luchar con ellos. En abril de 1951, las tropas estadounidenses han retenido el avance de los chinos y están preparadas una vez más para cruzar el paralelo 38. Este es un momento crítico. El presidente Harry Truman y sus aliados quieren ahora acabar la guerra con un acuerdo negociado, poniendo como frontera el paralelo 38, la misma que ya existía antes de empezar la contienda. El general MacArthur resiste. Dice que en la guerra no hay sustituto para la victoria. Él quisiera devastar China. En privado, MacArthur critica al presidente a todo aquel que quiera escucharle. Él no ha estado nunca en Corea, y su ignorancia del lejano oriente y de sus gentes se ha convertido en una peligrosa responsabilidad. Es bastante evidente que sus nervios están a punto de una crisis. Y no solo sus nervios, sino lo que es más importante en un jefe ejecutivo de un país en guerra: su valor. Cuando MacArthur escribe una carta a un congresista y desafía públicamente la estrategia de Truman para acabar con la guerra, el presidente se pone furioso. Truman escribe en su diario: esto es la gota que colma el vaso, insubordinación ante el rango.
He llegado a la conclusión de que nuestro gran general en el lejano oriente debe ser destituido. Para Truman claramente está en juego un asunto constitucional. Los generales deben estar a las órdenes de los líderes elegidos. En la Casa Blanca, en mitad de la noche, el presidente le comunica a MacArthur que es relevado. Por ello he considerado esencial relevar al general MacArthur para que no haya ninguna duda o confusión sobre cuál es nuestro verdadero propósito y el objetivo de nuestra política. El presidente Truman ha relevado del mando al general MacArthur y yo he sido asignado para reemplazarle como comandante supremo en el lejano oriente. Y opino que su relevo podía haberse realizado con más mano izquierda. Moscú y Pekín se regocijan. Ha sonado la campana y ha prevalecido el aire vacacional. Los izquierdistas de todas partes lo celebran. Pero en el lejano oriente hay desconcierto y perplejidad. Me he convertido en un símbolo para el mundo libre, un baluarte contra la expansión del comunismo. La eliminación de ese símbolo no se ha entendido y ha tendido a socavar la fe en nuestros métodos y formas. MacArthur ha conseguido el puesto de un dios en Asia. Su relevo supone una lección de democracia para toda la región. Aunque parece que su destitución envalentona a los enemigos comunistas estadounidenses. Pocos días después de la salida de MacArthur, los chinos rechazan la propuesta de Truman y lanzan una ofensiva masiva. Se precipitaron en tropel sobre el paralelo 38 dirigiéndose a Seúl. Para detener a los chinos, las fuerzas estadounidenses se concentran en un lugar llamado Kapyong. John Bishop ha vuelto al lugar donde él y 900 soldados canadienses llegaron y montaron el campamento, preguntándose qué estaba ocurriendo. Estábamos bastante recelosos, ya que no nos podíamos imaginar por qué nos habían traído aquí. Pero supongo que el 8º ejército debía de haber tenido alguna noticia de que algo iba a ocurrir. Los canadienses están en el paso del atacante ejército chino. Para detener la oleada en Kapyong, el batallón canadiense se une al Regimiento Real Australiano. Ambos, apoyados por las armas del Regimiento de Artillería de Nueva Zelanda y los cañones de los tanques estadounidenses, reciben la orden de bloquearles el paso. Los chinos están en pleno ataque masivo a lo largo de toda la frontera y descienden por cualquier ruta posible, por los valles de los ríos, por caminos. Los chinos la llaman la Quinta Campaña, una gigantesca ofensiva, desplazando a 750.000 tropas contra las 350.000 de Estados Unidos. Es una de las batallas más grandes que jamás haya tenido lugar. La estrategia china es rodear y matar, pero nunca atacar posiciones fortificadas más adelantadas. Las tropas mecanizadas se movían deprisa y levantaban rápidamente líneas defensivas, especialmente los tanques. No era positivo atacar las posiciones fortificadas enemigas con nuestra tecnología y equipos. Quizá hasta podríamos perder. John Bishop recuerda que la primera oleada que se dirigió hacia los canadienses no eran chinos. Los chinos se habían apoderado de las posiciones avanzadas y los refugiados, a miles, caminaban desde el norte hacia el sur, por la carretera hacia Kapyong. Desde el comienzo de la guerra, las fuerzas norteamericanas creían que en sus líneas se infiltraban soldados chinos y norcoreanos que supuestamente se escondían entre las columnas de refugiados. El resultado fue una política que muchos definieron como crimen de guerra. Estos documentos del ejército de Estados Unidos, recientemente desclasificados de enero de 1951, catalogados como secretos, muestran que las órdenes a todas las unidades de las Naciones Unidas eran claras: detener el tráfico de civiles en cualquier dirección. La responsabilidad de abrir fuego sobre ellos e incluso bombardearles es suya.
En Cap Young, a las 5:30 de la mañana del 14 de abril de 1951, justo antes de que empiece la batalla, la orden de disparar a la columna de refugiados que se acerca a las líneas canadienses es transmitida al cabo Wayne Mitchell. Abajo en el valle había una riada de refugiados, parecían cientos o miles, pero nos dijeron que se habían infiltrado enemigos entre ellos. Las órdenes eran detenerlos. Me sentí horrorizado, pero me preparé e hicimos fuego rasante. Este informe de la inteligencia estadounidense después de la batalla declara: el 8º Ejército ordena que los civiles sean alejados de las primeras líneas por la artillería o con armas ligeras, pero resultó difícil abrir fuego debido a las vacilaciones de los soldados jóvenes para disparar directamente a grupos de viejos, mujeres y niños. Cerca de Cap Young, 3 aviones de Estados Unidos sobrevuelan el valle ametrallando y bombardeando a los civiles. Otros informes estadounidenses sobre la acción declaran: el ametrallamiento desde vuelos a baja altura es muy efectivo para despejar la carretera, pero tiene la desventaja de crear animosidad entre los refugiados. En la principal batalla de Cap Young, las fuerzas chinas con 6.000 hombres atacan la posición australiana. Los australianos luchan fuertemente apoyados por los disparos de los tanques estadounidenses. Casi rodeados, los australianos reciben la orden de retirada con un fuego demoledor que les cubre. Podíamos ver el lecho del río y veíamos cómo los australianos se retiraban de sus posiciones. Podíamos ver los tanques del 72º Batallón de Tanques Pesados y era como si estuviéramos viendo una representación. Fue increíble. Además, podíamos ver las fuerzas chinas tratando de envolverles alrededor. Intentaban cruzar el río Cap Young a unos 2 kilómetros más abajo de aquí. Y cuando estaban tratando de cruzarlo, acabaron con ellos. Y desde lo alto de la colina parecían como cucarachas que caían y bajaban flotando por el río. Ahora los canadienses están solos bajo la luz de la luna. La mayoría de los ejércitos modernos son reacios a atacar de noche. Los chinos no. Les gustan los ataques nocturnos. Cualquier cosa para una mayor sorpresa, confusión y aplastar al enemigo. Alrededor de medianoche estaba despierto y oí a uno de los de nuestra sección que decía: he oído al enemigo. Y durante un momento les oímos, pero luego desaparecieron. Lo siguiente que oímos fue a la compañía B, a nuestra derecha, que estaba siendo atacada. ¡Granadas! Los 100 canadienses de la compañía B recibieron toda la acometida del ataque. Lo primero que oímos fue la corneta. Todavía usaban toques de corneta. Imagino que eso les indicaba la dirección. También disparaban algunas balas trazadoras. Todo es cuestión de ponerte a disparar y disparar, coger munición de la gente que no está disparando, y luego preparar la bayoneta y a lanzar granadas. Son buenos, silenciosos como ratas, con esos zapatos de goma que llevan. Entonces oyes un silbato y se levantan con un grito a pocos metros de nuestras posiciones y atacan. La primera oleada viene lanzando granadas y disparando sus armas. Así, oleada tras oleada, tratando de romper nuestro frente. Maldita sea. Los hombres recuerdan el polvo, el olor a sudor y el miedo.
Pronto Wayne Mitchell es el único que queda en su sección, manejando la ametralladora Bren para 2 hombres. De repente caen todos sobre mí. Me golpean en la espalda con una pala o algo así. Yo tengo en las manos una metralleta Bren. Me caigo sobre mi espalda disparándoles. Sus cuerpos caen encima de mí. O lucho o acabo enterrado allí. Grito pidiendo ayuda y Roy, mi jefe de sección, viene corriendo y disparando. En cuanto salta dentro de la trinchera conmigo se queda sin munición. Así que coge su rifle tipo lanza y con la bayoneta puesta atraviesa a un chino de infantería que nos atacaba. Después cogimos a un par de los nuestros heridos y nos fuimos colina abajo. En la batalla de Cap John, mientras que algunos regimientos estadounidenses fueron rotos, los canadienses conservaron su terreno, demostrando las tácticas aprendidas de forma dura en la Segunda Guerra Mundial. Después de la batalla, el campo está cubierto de muertos de ambos bandos. Un regimiento británico en un valle próximo sufre el 90% de bajas. Las Naciones Unidas pagan un alto precio por mantener su línea. La masiva ofensiva china en la primavera de 1951 fracasa. Rodeamos a las tropas enemigas, pero no pudimos aniquilarlas esa misma noche. Nuestras bajas en la campaña de primavera fueron las más altas de la guerra. Esta vez, el enemigo no nos entregó Seúl. El gobierno de Estados Unidos llamó a Corea una acción policial, no realmente una guerra. Los hombres que lucharon en esa colosal batalla lo ven de modo diferente. El 8º Ejército de Estados Unidos, del que nosotros formábamos parte, tuvo 7.000 muertos y heridos. Y los chinos tuvieron 70.000. Y sin calcularlo demasiado, a excepción de Stalingrado, hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial para encontrar una cantidad semejante de víctimas. Así que si eso no la convierte en una guerra, no sé qué podría convertirla. En el verano de 1951, mientras la lucha continúa, empiezan las conversaciones de paz entre ambas partes, pero ninguna de ellas está preparada para llegar a un acuerdo. Un día los comunistas llegan a las conversaciones armados y un noticiario saca partido de ello. Nuestra cámara ve a los comunistas tratando de esconderse con sus armas entre los arbustos, pero el incidente está ya filmado de forma imperecedera para el noticiario. El comandante rojo de la compañía intenta intimidar y alejar a nuestro cámara echando mano de su arma, acción que verán ahora congelada. Estados Unidos responde ametrallando los cuarteles generales de las delegaciones de Corea del Norte y de China. La desconfianza y las estratagemas nunca cesarán. Las conversaciones continuarán durante más de 1 año y medio, al igual que harán los combates. Se llegó a un punto muerto a lo largo del paralelo 38 dividiendo las dos Coreas. Dos grandes ejércitos observándose por encima de una tierra de nadie que empezaba en la costa de una Corea y se extendía 240 kilómetros en la otra. Estados Unidos empezó a bombardear las líneas norcoreanas y chinas con la mayor cortina de fuego por aire y artillería en la historia. Una campaña celebrada por las filmaciones de propaganda de Estados Unidos. Los pilotos de la primera ala aérea de la Marina lanzan sus cohetes justo sobre las madrigueras comunistas. Primero, un gran apoyo aéreo. Para abrasarlo todo con napalm. He visto bombardeos con napalm. Utilizamos napalm en masa. En grandes grupos. A veces no eran solo soldados chinos o norcoreanos, también aldeanos y refugiados. Una bomba de napalm pesa alrededor de unos 900 kilos y está compuesta de 90 kilos de dinamita y el resto es gasolina líquida.
Primero la bomba cae al suelo, cae desde la panza del avión, golpea el suelo, rebota, explota y esparce todo su contenido alrededor. La temperatura sube a miles de grados Fahrenheit y todo lo que ha quedado debajo se cuece. Tanques. La temperatura en un tanque con la escotilla cerrada, te fríes ahí dentro. Los chinos eso no lo tenían. Al mando está el general Duping, encargado de la moral de los chinos y norcoreanos. Los aviones enemigos nos bombardeaban día y noche. Sus ametralladoras de largo alcance nos desactivaban día y noche. Puede imaginarse la extenuación. Nuestras tropas habían perdido casi la mitad de sus hombres. Necesitábamos urgentemente descanso y reabastecernos. Para hacer frente al bombardeo constante, el ejército chino decide hacer profundas excavaciones. En el paralelo 38 se construye una defensa de la que se enorgullecen. Es una versión subterránea de la Gran Muralla China. Cuando las tropas estadounidenses no pueden sacar a los chinos con granadas, traen los lanzallamas para atacar los túneles. Fríelos, quémalos, cuécelos. Los encontramos a 3 metros bajo tierra. Miles de soldados chinos fueron atrapados en túneles hundidos sin comida ni agua, pero la mayoría encontraron una forma de sobrevivir. El historiador militar Bing Yo. Incluso se habla de soldados que se comían la pasta de dientes y bebían orín. En fin, eso era muy corriente. Salir de esos túneles también era muy difícil, y algunas veces las entradas eran derrumbadas. Tenían que excavar para salir. Así que era muy, muy difícil. En Pyongyang, la capital de Corea del Norte, actualmente todavía se pueden ver los signos de la enorme campaña aérea que tuvo lugar contra Corea del Norte hace más de 50 años. Todavía hay señales de los bombardeos aliados en el cemento de los contrafuertes debajo de los puentes. El capítulo más largo de esa campaña aérea se lanza en agosto de 1951. Se la llama Operación Estrangulamiento. El objetivo es romper las líneas de suministro comunistas para obligarles a rendirse por hambre. En 250 días, la Fuerza Aérea y los pilotos de la Marina realizaron 90.000 misiones. Las armas, potentes explosivos, napalm, bombas de fragmentación y cohetes. Los blancos, prácticamente cualquier cosa que se moviera. Locomotoras, trenes, hacer trizas los raíles, las áreas de concentración, puentes, carreteras. Incluso las películas de propaganda china admitían que conducir un camión para el ejército chino se había convertido en la tarea más peligrosa en la guerra de Corea. Naturalmente muchos de ellos debían conducir durante la noche y también la mayoría debía de hacerlo sin luces. Eso significaba que si encendías las luces te exponías a los bombardeos nocturnos. Los norteamericanos siempre tenían bombardeos sobrevolando de noche esas líneas de comunicación y era muy peligroso. La carretera fue bombardeada muchas veces. Todo puente en Corea de 20 metros de largo fue bombardeado varias veces. Lo reparaban y volvían a bombardearlo. Y los norteamericanos también lanzaban esas minas o bombas en las que se puede accionar la explosión o inhabilitarlas. Así que fue muy difícil para los conductores. Más de 34.000 camiones fueron destruidos. 1 de cada 5 conductores de camiones del ejército chino murió en acción, aunque el porcentaje de víctimas se dobla entre las tropas en las líneas del frente. La campaña aérea es uno de los aspectos más controvertidos de la guerra de Corea.
Con la excusa de que el enemigo podía esconderse en cualquier parte, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, violando las reglas de guerra, buscó el blanco en los civiles, en sus casas, aldeas, pueblos y ciudades. Actualmente en Corea del Norte el recuerdo de esa campaña aérea todavía está latente. En la granja colectiva de Taekam, el encargado Park Jae-hong recuerda a los aviones estadounidenses. Dice que iban a bombardear la aldea día sí, día no, pero una incursión sobresale. Primero, oíamos el ruido de los motores de los B-29 y muchos más aviones pequeños. Algunos granjeros se fueron al refugio, pero los demás no pudieron. Dispararon las ametralladoras desde los aviones y los granjeros se quedaron confusos. Luego empezaron a lanzar un montón de bombas. En ese bombardeo, de entre las 100 granjas que había, 78 fueron destruidas y murieron 213 granjeros. En Corea del Norte, las películas de propaganda muestran un elaborado intento para movilizar a toda la sociedad bajo tierra. Los escolares entran todos los días en cuevas para sus clases. Hay tiendas y hospitales subterráneos. Fábricas enteras son construidas bajo tierra y los suministros de material de guerra, armas y municiones continúan circulando. Sin camiones, los suministros son trasladados al frente por granjeros sobre sus cabezas. Miles de hombres y mujeres transportan fardos en forma de A sus espaldas. El oficial de inteligencia Donald Nichols. Lo que ha hecho el enemigo después de que le hayamos destruido sus carreteras, puentes, vías de ferrocarril, aeródromos y túneles es emplazar a grandes equipos de transportadores humanos cargados de fardos en forma de A cada varios kilómetros, desde Yalu hasta las tropas del frente. Esos fardos son su arma secreta. La masiva campaña aérea contra Corea del Norte puede que no pare el suministro de armas y municiones hacia el frente, pero tiene éxito en cuanto a evitar que lleguen la mayoría de alimentos a las tropas comunistas. Les llega menos del 40% de la comida necesaria para su supervivencia. A medida que cae el invierno, todo lo que el ejército chino tiene para comer es un puñado de polvo de arroz mezclado con un puñado de nieve, día tras día, noche tras noche. El hambre hace que casi la mitad de los hombres pierdan la visión nocturna, algo peligroso para un ejército que combate solo de noche. Un alto porcentaje de los militares chinos no podían ver de noche, por lo que esto redujo considerablemente las capacidades del ejército chino en los combates nocturnos. Soldados hambrientos empezaron a saquear el campo coreano buscando comida desesperadamente. Eso preocupaba al general Dupin. Eso me preocupaba. Ellos decían, ¿es que no hemos venido a luchar para los coreanos y sufrimos hambre y frío por ello? ¿Qué hay de malo en que comamos y bebamos parte de sus alimentos? Medio ciego y hambriento, el ejército chino, asombrosamente, después de 8 meses de la operación Estrangulamiento, aún se mueve y encuentra nuevas formas para golpear al corazón de las fuerzas de Naciones Unidas. En cada soldado hay ciertos momentos en sus experiencias de la guerra que dejan una huella imborrable. Para los soldados de varios países que luchan en Corea, uno de esos momentos es la Nochebuena de 1951. Una noche difícil para estar tan lejos de casa. Charlie, tráeme mi bayoneta.
El capitán Forbes y el 22º Regimiento Real están muy cerca de la línea del frente. Forbes recuerda soñar con las Navidades en su hogar en su montañosa aldea de Quebec. Para nosotros, los canadienses franceses, sabíamos que habría árbol de Navidad, trineos, villancicos, gente felicitándose unos a otros en el pueblo de 1000 habitantes por entonces, en Matane, en Gaspé. Y que todo sería una alegría de vivir. Y allí estábamos solos. Llegan noticias del cuartel general que marcan aquella Nochebuena de forma memorable. Hoy, a medianoche, después de guardar una hora de completo silencio, a las 12 en punto, durante 15 minutos, abriremos fuego con todo lo que tengamos. Feu de joie. Es fantástico. Yo dije, eso es lo que haremos. Cogeremos bombas de fósforo de las pesadas, no de las ligeras, de las de 5 kilos. Cambiaremos los fusibles, les pondremos unos de tiempo. Y las dispararemos desde las trincheras entre 1800 y 3000 metros en el aire. Que exploten. Las dispararemos como una salva. Esa será nuestra participación en el espectáculo. A lo largo de la tierra de nadie hubo un silencio durante una hora. Luego vino la obertura de Navidad. Una explosión gigantesca. Un enorme ruido, un ruido ensordecedor. Y mientras el fuego salía despedido, grité: un momento, la salva. Se vio un rastro de fuego y allá en lo alto del cielo, una especie de explosión apagada. Y entonces de pronto se puso todo blanco, como una sábana blanca de fuego, viva, cayendo como una cortina de leche abrasadora, a unos 30 metros sobre la posición china. Todo el mundo aplaudió. Y Charlie Labonté llegó en aquel momento con una cafetera, pero se podía oler el ron desde Tokio. Oh, Dios mío. Oh, no, era un buen ron. Encendimos un fuego y todos nos reunimos en torno a él. Todos con las tazas llenas felicitándonos. ¡Feliz Navidad! Y bebimos juntos. Nunca, nunca lo olvidaré. Después todo volvió a quedar en silencio. Entonces, viniendo de la posición china, con unos altavoces muy potentes, potentísimos, primero muy bajito, muy suave, se oyó una música, una melodía que fue amplificándose gradualmente. El bajo, el violín, el cello, luego toda la sinfonía. Y era Noche de Paz. Justo después de todo aquel ruido y aquellos disparos, esa dulce y suave melodía. Casi se nos agarrota la lengua, la garganta, y nos sale el corazón del cuerpo. Todos nos miramos unos a otros, nos sentamos y lloramos. Los chinos utilizaron nuestra propia herramienta para ablandarnos el corazón. Nos estremeció a todos. Algo sutil,
Una forma de herirte muy sutil. ¿Cómo pueden herirte tan profundamente sin necesidad de golpearte la cabeza con un palo? La guerra de Corea iba a seguir durante otras navidades y algo más. Morirán millones más. Y Estados Unidos será acusado de desplegar secretamente nuevas armas. Las armas biológicas. En noviembre de 1950, los canadienses están a medio camino en el Pacífico cuando se enteran de que China ha entrado en la guerra de Corea con un violento ataque. Las tropas chinas cruzan en tropel el río Yalu, la frontera de China con Corea, y metódicamente empujan a Estados Unidos y a sus aliados hacia el sur de la península de Corea. Además de Estados Unidos, otras 15 naciones han enviado ya 35.000 soldados a Corea. Y hay más en camino. Tan pronto como ponen un pie en Corea, las tropas de las Naciones Unidas son enviadas a enfrentarse al ejército chino que está aproximándose. El comandante en jefe de todas las tropas de Naciones Unidas es el general Douglas MacArthur. Había asegurado a Washington que China no entraría nunca en la guerra. Ahora está en entredicho por haber puesto temerariamente en peligro la... Esta película emplea representaciones dramáticas. Todas las palabras pronunciadas por los actores son citas exactas sacadas de entrevistas, periódicos y memorias de aquellos que lucharon. Corea, la guerra inacabada. A finales del otoño de 1950, Estados Unidos envía a casa los restos de sus primeros hombres desde Corea. Coreano empujan hacia atrás a las fuerzas estadounidenses fuera de Corea del Norte. En la punta de la península de Corea llegan los primeros canadienses al puerto surcoreano de Pusan.
Han navegado hasta este puerto a bordo del buque de transporte Soldado Joe Martínez de Estados Unidos. Son la infantería ligera canadiense Princesa Patricia, conocida como la Princesa Pat. John Bishop está en ella y se pregunta en dónde se ha metido. Me acuerdo de cuando llegamos aquí, ya que ante mi gran sorpresa de un chico de 19 años, cuando miramos por la barandilla del barco vimos cadáveres flotando en el agua. Los estadounidenses enviaron a una banda que nos amenizó mientras desembarcábamos. Pero no creo que demasiados de nosotros la escucháramos, porque solo mirábamos alrededor tratando de establecer un sentimiento de pertenencia en lo que íbamos a ver y vivir durante muchos meses. Mientras tanto, los primeros de los 26.000 canadienses que servirán en Corea están preparándose para ir a la guerra. Charlie Fordes, un veterano combatiente de la Primera Guerra Mundial, va a casa para despedirse brevemente de su mujer y de su hija, aún bebé. El 11 de noviembre llegué a casa en la calle Belvedere, en la ciudad de Quebec, donde vivía, con todos los pertrechos. El casco metálico, pistola y demás. Totalmente equipado. Mochila grande, mochila pequeña y petate. Mi mundo. Y mi esposa me preguntó, ¿a dónde vas? Y empezó a llorar. Le dije, dentro de 25 minutos un conductor va a venir a recogerme y regresaré dentro de 2 años. Estábamos muy tristes y no comimos nada. Nos mirábamos uno al otro. Besé a mi hija y dije, volveré. Volveré. Noche silenciosa, la vida de americanos y caer en la trampa de los chinos. Pero MacArthur hace una lectura más positiva. Hemos llegado, desenmascarado la trampa roja y escapado. La hábil retirada se ha llevado a cabo a tal velocidad que ha llevado a muchos comentarios de ignorantes corresponsales que nuestras tropas huían. Nada más lejos de la verdad. Nuestras tropas están con un espíritu excelente y en buenas condiciones. Washington encuentra difícil de creer las declaraciones del general MacArthur. Y un nuevo comandante en jefe de las tropas terrestres es enviado a Corea para tomar el control de la situación. El general Matthew Ridgway, un agresivo oficial militar de carrera, obtiene una impresión muy diferente de la situación y apuro del 8º Ejército norteamericano. El espíritu del 8º Ejército me preocupa mucho. Hay un definitivo aire de nerviosismo, de un sombrío presentimiento, de incertidumbre, de temor a lo que aguarda el futuro. Para mí está claro que los hombres han perdido parte de su confianza. Mientras los ejércitos chino y